Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Reciban un saludo de su hermano Raúl Bautista, esperando en el Señor que se encuentren bien ustedes y su familia. Es un placer estar aquí, mis amados hermanos. Y vamos a meditar en el consejo de la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, y vamos a ver algo bien precioso. Juan 17 del verso 15 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta buena palabra. Amén. Padre que estás en gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hasta este momento tú nos has guardado y nos has librado de este virus, de esta pandemia, Padre. Y gracias te damos porque tampoco nos ha faltado pan en nuestra mesa, Señor, y que tu gracia ha sido con nosotros, Padre eterno. En esta hora te rogamos que tú nos ayudes a entender y comprender el consejo de tu palabra, ser enseñados, exhortados, instruidos, Padre eterno, y sobre todo que lo llevemos a cabo en nuestra vida para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito seas. Bien, algo bien hermoso que vemos en este pasaje, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es algo que no mencionan los otros evangelios. Juan se enfoca más al ámbito espiritual. Los otros evangelios se enfocan no tan solo, se enfocaron más a los hechos que hizo el Señor Jesús, milagros, sanidades, el resucitar muertos, todo. También Juan lo menciona, pero él se enfoca más al ámbito espiritual, a lo que es la esencia y el corazón del Señor Jesús. Juan, el discípulo amado, y aquí lo vemos en este pasaje, que antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado para ser crucificado, él hizo una oración por los suyos. Ya había terminado, estaba llegando a terminar su ministerio terrenal. 3 años predicando, 3 años enseñando, 3 años sanando gente, resucitando muertos. 3 años en los que también a ellos les manifestó cosas hermosas, les dio enseñanzas, que las parábolas que le hablaba a la gente, a ellos se los enseñaba aparte. Una intimidad muy, muy hermosa que tuvo con ellos. Pero aquí en estos pasajes, si vemos en los últimos 4, en capítulos del 13 al 17 de Juan, es una intimidad que tuvo con ellos, dándoles instrucciones, dándoles lo que iba a pasar, prometiéndoles que el Espíritu Santo iba a venir, el Consolador iba a venir. Y en donde les decía: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que esté con ustedes y los guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero en el capítulo 17, nos menciona la oración que tuvo él por los suyos, por sus discípulos. Y algo muy extraordinario, esta oración también nos abarca a nosotros, nos abarca a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Ahí en el verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ese mensaje nos ha llegado a nosotros. Y ese mensaje de salvación lo tenemos nosotros, gracias a esta oración que hizo el Señor Jesús por los suyos. Y mire, el Señor Jesús le rogaba al Padre: mira, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No le pidió al Padre: mira, Señor, te ruego que les des grandes riquezas. Mira, que te ruego que les des grandes poderes para que hagan milagros. Te ruego, por favor, que los llenes de misterios de la Biblia, que los llenes de misterios y secretos que tienes escondidos. No. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos. ¿Qué es santificar?
Santificar es consagrar, apartar algo para Dios o alguien que se consagra totalmente a Dios. Y nosotros fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados para estar sentados en el templo, para que cada domingo lleguemos y nos sentemos a ver qué Dios me dice. No, tú y yo necesitamos consagrarnos día con día a Él. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Él dejó esos dos factores, mire, dos factores para que nosotros fuéramos santificados. Uno, que es la palabra, su palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa verdad eterna, esa verdad que viene del Olam. No es la verdad del mundo, el mundo está cimentado en mentiras, en engaños, en falsedades, pero Él trae la verdad y nos enseña la verdad, porque la verdad del mundo nos va a llevar al infierno, nos va a llevar a la perdición. Y de ahí tú y yo fuimos rescatados y fuimos llamados para ser santificados en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos que ser santificados. Otro factor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ayuda, nos va a ayudar a que nosotros seamos santificados. Seamos santificados. Mire, tenemos tres enemigos que se oponen a eso, que se oponen a que seamos santificados. Uno es el mundo con sus placeres, el mundo con sus situaciones tan atractivas que tiene, porque no podemos decir, ay, qué feo es el mundo. No, el mundo tiene cosas bonitas, pero que son falsedades que nos pueden llevar a la perdición. Son falsedades que si nos enredamos con las cosas del mundo, nos vamos a perder. Por eso de ahí nos rescató el Señor del mundo y nos llamó a su verdad absoluta para que vivamos con esa verdad. Otro de los enemigos es el diablo, el padre de la mentira, el que a lo mejor en algún tiempo nos había dicho, tú estás bien, tú vas bien, tú así caminas bien, tú la estás haciendo bien, pero eran caminos de muerte que nos estaba llevando el diablo, todo eso. Pero miren, el peor enemigo que podemos tener, o que tenemos todos, el peor enemigo es uno mismo, la carne, el yo. Por eso cuando tú y yo fuimos llamados, algo que nos recomienda el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él no dijo, el que quiere estar en la iglesia, el que quiere estar en el templo, el que quiera ocupar un cargo, niéguese a sí mismo. No, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. Y cuando tú y yo recibimos el llamado del Espíritu Santo, porque al Padre le plació pronunciar nuestro nombre para ser llamados, y nos acercamos a Él. Desde ese momento Él empezó a santificarnos, empezó a consagrarnos para Él. Pero es necesario que tú y yo veamos qué tanto nos hemos santificado, qué tanto hemos permitido que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué tanto hemos permitido que la palabra opere en cada uno de nosotros? Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto hemos permitido que la palabra de Dios sea lumbrera, que alumbre nuestro caminar? Para no fallar, para no tropezar, para no caer, para no irnos por otro lado. La palabra de Dios es lo que nos guía. Y el Espíritu Santo es el que confirma la palabra en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto hemos permitido al Espíritu Santo guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Aquí es cuando tú y yo, al recibir a Cristo Jesús, al dar ese paso de fe en el bautismo de agua, es cuando estamos negándonos a nosotros mismos. Es cuando estamos renunciando al libre albedrío.
y estamos dejando que Dios tiene que gobernar nuestra vida o gobierne nuestra vida. ¿Qué tanto hemos dejado que Dios gobierne nuestra vida como hombres? Como hombres. ¿Qué tanto le hemos permitido a la palabra obrar en nosotros como hombres? ¿Qué tanto hemos deseado la palabra de Dios? ¿Qué tanto lo hemos deseado? ¿Qué tanto hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude? Porque el Espíritu Santo es el Paracletos. Paracletos dice alguien que está al lado de otro para ayudarlo. ¿Qué tanto hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude? Ayude a avanzar, a madurar, a crecer. A veces la gente piensa o pensamos que crecer o tener un desarrollo en el cristiano, pues es que, ay, Dios me bendice y es porque tengo una buena casa o tengo un carro o tengo un buen trabajo o gano un buen dinero. Creemos que eso es la bendición plena de Dios, ¿no es cierto? No. La bendición plena de Dios es cuánto dejamos que el Espíritu Santo a través de la palabra obre en nosotros. Obre en nosotros. Y mire, una de las cosas que podemos ver, lo que dice en Hebreos 4, ahí en Hebreos 4 lo que dice acerca de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto hemos dejado que la palabra obre en nosotros? Es lo que quiere hacer la palabra, una espada de dos filos que va cortando las cosas del alma, las cosas que nos están haciendo daño, que a lo mejor nos dejamos guiar más por los sentimientos. Por ejemplo, la pandemia, en esta pandemia que estamos padeciendo, que nos ha afectado a muchos, pero a unos más que a otros. ¿Qué tanto hemos dejado que nos afecten nuestros sentimientos? En nuestros sentimientos que mete miedo, temor, que nos hace vulnerables, o que ha hecho a mucha gente vulnerable en sus sentimientos, a dudar de Dios. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de la palabra o la palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros y tiene que ver lo que está en nuestro espíritu. Si lo que está en nuestro espíritu es de Dios, si lo que hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu es parte de Dios. Y cuando discierne las cosas del espíritu, ¿qué es lo que tenemos en nosotros? ¿Amamos plenamente a Dios? ¿Estamos totalmente entregados a Dios? Por eso discierne, dice el Espíritu Santo, empieza a cortar el alma y el espíritu. Dice el alma y el espíritu. La palabra nos tiene que dar o decir lo que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu y tenemos que recibirlo. ¿Qué es lo que hay en nuestro espíritu? He escuchado a gente que dice es que tenemos que poner a Dios en primer lugar. No, eso no dice la palabra. En ningún lugar de la palabra dice que nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar. Porque entonces tenemos en nuestro espíritu otras cosas que pueden sobrepasar el primer lugar de Dios en nosotros. Y Dios no quiere ocupar el primer lugar. Él quiere ocupar todo, nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo, totalmente. Él no quiere que le demos las cosas en abono. Esto sí te lo doy, Señor, pero esto no. Te doy mi cariño, te doy todo mi amor. Y así condicionamos a Dios. Si tú me bendices, nos parecemos a Jacob. Jacob le dijo al Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Y Dios lo bendijo. Y aquel ingrato no le dio el diezmo, se lo olvidó. Y a veces así se nos pasa. ¿Por qué? Porque no dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros. Tenemos que ver qué hay en nuestro espíritu. ¿Verdaderamente estará gobernando Dios en nuestro espíritu? ¿O lo están gobernando otras cosas? Porque la gente a veces piensa que el anhelar un buen ministerio es bueno. Pero hay muchos que se van a perder, su ministerio los va a perder porque aman más al ministerio que a Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel
Amó la ley, sí, amó la palabra, sí, pero se olvidó de amar más al autor de la palabra, que es Dios. Nosotros tenemos que amar la palabra, pero principalmente esa palabra nos tiene que amar, llevar a amar más a Dios que todas las cosas. Por eso cuando al Señor Jesús le preguntaron, a ver, Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? A ver, tú que eres maestro, tú que te la sabes, a ver, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Algunos iban a pensar, ay, que guardar el sábado. No. Dijo el Señor, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí menciona el espíritu, menciona el alma y menciona la carne, todo. Y el segundo dice es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley, todos los mandamientos, todos los profetas que enseñaron, aquí se resumen estos dos mandamientos. Entonces, necesitamos ver qué hay en nuestro espíritu y qué hay en nuestra alma. Estará gobernado plenamente por Dios, por el Espíritu Santo. Hemos dejado que la palabra de Dios opere en cada uno de nosotros, pero mire cómo opera. La palabra de Dios opera. Dice que es cortante. Parte el alma y el espíritu. ¿Qué hay? A ver a quién está amando este más. ¿Qué hay en su alma? Si está gobernado por los sentimientos o está dejando que el alma esté sujeta al Espíritu Santo. ¿Se deja dominar por sus emociones, por sus pasiones o se deja gobernar por el Espíritu Santo? Y dice que también parte las coyunturas y los tuétanos. Mire, no dice los órganos, sino las coyunturas. ¿Cómo está dice, a ver, cómo está unido, cómo está articulado todo esto? Habla de las coyunturas y los tuétanos, las articulaciones, todo eso. ¿Cómo está? Si está plenamente unido al cuerpo de Cristo o nada más está así, nada más separado. Tenemos que ver cómo está operando la palabra de Dios en nosotros. Y podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cómo opera para ayudarnos a santificarnos a través de la palabra? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y miren, lo vemos ahí en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versos del 37 en adelante. Dice, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros hemos creído, nosotros hemos aceptado al Señor Jesús. Lo hemos reconocido ante el mundo como el único y suficiente Salvador. Pero ¿qué tanto hemos dejado que corra la palabra dentro de nosotros? Porque Él se refiere a la palabra. Que a través del Espíritu Santo va a correr dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a correr el Espíritu Santo, pero también con la palabra y empieza a lavarnos. Es lo que hace un río. Usted ve un río cómo corre. Vea cómo son va limpiando, va purificando, va haciendo que las piedras choquen así, de tal forma que cada choque, cada encuentro que tienen, se les vaya quitando lo áspero, se les vaya quitando las puntas, lo puntiagudo, todo aquello áspero que se van volviendo piedras lisitas, piedras que usted las puede agarrar y no le lastimen, al contrario, están tan lisitas las piedras. Y eso es lo que quiere el trabajo del Espíritu Santo, es que todo lo áspero que tengamos dentro de nosotros los tiene que limpiar, los tiene que purificar. El Espíritu Santo con la palabra, cada una palabra que nos vaya lavando por dentro,
Una palabra que nos vaya quitando todo lo malo que podamos tener o que tengamos dentro de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer a nosotros como varones principalmente. El que nos tiene que quitar todo lo malo dentro de nosotros. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando dejamos que fluya. Y mire, el Espíritu Santo a veces nos equivocamos y lo malinterpretamos su mover. El mover del Espíritu Santo a veces creemos que nada más está en el templo, que nada más ahí, y a veces ahí está el Espíritu Santo, y lloramos, y a veces levantamos nuestras manos. No, nada más eso, es mucho más que eso. A veces, ay, me tocó el Espíritu Santo y caí. Sí, pero es mucho más que eso. El Espíritu Santo no nada más eso. El Espíritu Santo está actuando día con día. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo dejamos día con día, que actúa a través de su palabra. Que cuando nosotros leemos su palabra, el Espíritu Santo nos dice, mira, esto es necesario para ti. Esto es necesario que quites. Esto es necesario que dejes que la palabra y el Espíritu Santo obren en nuestra vida. ¿No? Decía David, lávame de mi maldad, mira, examíname, Dios, examina. Y ve si en mí hay caminos de maldad, si en mí hay caminos de perversidad. Y límpiame con tu hisopo, límpiame con tu palabra. Y así decía David, el dulce cantor de Israel, un rey conquistador y todo, mira. ¿Y cuánto le hemos dicho eso al Señor? Límpiame. Yo le decía hace unas semanas a mi esposa que estaba orando, le decía, Señor, quita totalmente de mí la maldad, la perversidad, toda esa herencia de maldición que me dejaron mis ancestros, mis antepasados, desde mucho antes de mis abuelos y mis padres. Toda herencia de maldición, quítala de mí, Padre. Yo no quiero tener el ADN de ellos, yo quiero tener tu ADN. Y esto se logra a través que dejemos fluir el Espíritu Santo y la palabra, en nosotros. Que lo dejemos fluir. Es algo que se logra, no con los años, sino con el trabajo que llevemos o dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Esa limpieza, esa purificación de nuestro espíritu, esa purificación de nuestra alma, esa purificación total de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, sacando todo lo malo de nosotros. Necesitamos acercarnos al Espíritu Santo a través de la palabra. Y es algo que tú y yo tenemos que pedirle al Padre, la palabra y la ayuda del Espíritu Santo para ser transformados, la ayuda del Espíritu Santo para madurar, para crecer. ¿Cómo te gustaría orar por tu familia? A veces oramos, y no digo que sea malo, pero descuidamos el lado espiritual. A veces oramos por nuestros hijos, Señor, líbralo del mal, líbralo de las drogas, líbralo de los malos amigos o de gente malvada. Está bien, qué bueno. Pero cuánto le hemos rogado, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A lo mejor no lo hemos pedido porque a lo mejor nos falta a nosotros, ¿no? Dejarnos santificar por la verdad. Dejarnos santificar por el Espíritu Santo y la palabra en nosotros. La palabra, y mire, el objetivo de esta santificación, no es para poder estar en una iglesia, ¿no? Sino que el propósito del Señor Jesús, al orar así por sus discípulos, tenía un propósito. Y lo vemos ahí en Juan 17, más adelante de la oración que está haciendo, en esa oración que él está haciendo, mire, en el verso 24 de Juan 17 dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo. Y así como me has amado a mí, le decía al Padre, también a ellos los has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es algo que tú y yo tenemos que ser santificados en la verdad para un día poder estar con Él. Es el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Sin consagrarse a Él, sin haber sido consagrado, sin estar plenamente consagrado a Él, nadie verá al Señor. Y mire, ahí mismo en Juan 14 dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. A Él. Entonces, tenemos que amar al Señor Jesús. Si amamos al Señor Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Necesitamos amar al Señor Jesús. Una vez escuché a una persona que decía, yo ando buscando una iglesia grande, una iglesia donde haya grandes milagros, donde haya el poder de Dios, porque sé que ahí va a ser el lugar, y no es cierto. Busca primero al Señor Jesucristo y dejemos que el Espíritu Santo nos lave, nos santifique con la palabra, nos vaya preparando para la eternidad. Ese es el propósito. El propósito no es de que estemos en una buena iglesia, de que las hay, sí las hay. El propósito de estar en la iglesia es eso, el ser santificados. No el de ocupar un cargo, que sí, qué bueno tener un buen cargo, está bien. De tener un liderazgo dentro de la iglesia, qué bueno. Pero lo más importante aquí es que nos dejemos santificar por la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y sobre todo guiados por el Espíritu Santo. Y es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. ¿Cuánto nos hemos santificado con la palabra de Dios? ¿Cuánto? Y no es por el consejo del hermano. Qué bueno, ¿no? Tener un consejo del hermano. Tener un consejo de mamá Angelito de la Pastora. Qué bueno, sí es necesario. Pero lo primordial es ser santificados por la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso lo dijo el Señor Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Los va a llevar a la verdad de Dios, a la verdad eterna, a lo verdadero, a lo único, y en justicia, y a toda verdad y a toda justicia. Y lo justo es que tú y yo nos dejemos santificar por esa verdad, la palabra de Dios. Déjate santificar, dejémonos santificar por la palabra. Y eso nos ayuda a vencer el mundo. Eso nos ayuda a vencer al diablo. Y eso nos ayuda a vencer el Goliat que tenemos cada uno de nosotros. La carne. Venciendo eso, somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. A veces nosotros tenemos deseos y anhelos de ser prosperados. Tenemos anhelos y deseos que nuestros hijos sean prosperados. ¿Y por qué no orarle, Señor? Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Padre que estás en gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa oración que hiciste, Señor, antes de que fueras entregado para morir en la cruz. Hiciste por los tuyos y por los que iban a creer. Yo he creído en tu palabra, hemos creído en tu palabra y nos contamos como tuyos también, Padre. Señor Jesucristo, permítenos que seamos santificados en tu verdad. Ayúdanos a que también nosotros nos dejemos, Señor, santificar en tu verdad, en tu palabra.
guiados por el Espíritu Santo. Perdónanos porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera, al de yo creo, al de a mí me parece, y no es así. Tiene que ser conforme a tu palabra y guiados por el Espíritu Santo. Porque sé que con eso vamos a poder vencer lo que nos ofrezca el mundo. Vamos a poder vencer las tentaciones. Vamos a poder vencer, Señor, las trampas del diablo, los ataques del enemigo. Pero sobre todo vamos a poder vencer el yo mismo. Vamos a poder vencer ese Goliat que traemos en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más que vencedores. Y un día, Padre Eterno, un día a través de esa santificación que nos da tu Espíritu Santo y tu palabra, un día estar contigo. Porque ese es tu propósito, que donde tú estás, también estemos nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos en sus casas, en sus hogares. Que también podamos cada uno de nosotros en nuestros hogares santificarnos en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias. Les mando saludos y bendiciones, esperando verlos en la iglesia, en el templo, alabando y glorificando al Señor el domingo. Faltan algunos, faltan muchos. Los esperamos. Ahí está un altar que nos está esperando para ofrecerle nuestra gratitud, para ofrecerle nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Padre. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Es un gusto haber estado con ustedes. Amén.